Bueno, en este video vamos a trabajar sobre lo que es la tercera generación intelectual o tercera generación de autores que propone la autora francesa Natalie Deinich como para organizar la historia de esta disciplina. Ella la llama sociología de cuestionarios. También está relacionada con la investigación empírica. Se desarrolla en los años 60 simultáneamente en los Estados Unidos y en Francia. Su máximo representante es Pierre Bourdieu, que va a introducir un tema eje dentro de esta disciplina que es el capital cultural. Les decía que es una investigación empírica, a diferencia de la generación anterior, la historia social del arte, que hacía también investigación empírica, pero lo aplicaba a documentos y archivos del pasado. Esta nueva generación la utiliza también a la investigación empírica, pero aplicada al tiempo presente, a temas de la cultura contemporánea. Considera el arte como sociedad, es decir, ya no se busca establecer un puente entre el arte y la sociedad mediado por el materialismo histórico, ni tampoco analizar lo que son los contextos, volver explícita la relación del arte con la sociedad, sino lo considera como parte de la misma. Le interesa cómo funciona el entorno, cómo funcionan los actores, es decir, la estructura interna y las interacciones que hay entre los actores que participan desde la creación de la obra, la difusión de la misma, hasta que llega a un destinatario. Sin negar la importancia ni las cualidades artísticas, no va a privilegiar lo que son las obras seleccionadas por la historia universal y por la historia del arte. Si nosotros abrimos cualquier libro de pintura o fascículos que vienen de pintura, vamos a encontrar que están artistas como Renoir, como un referente del impresionismo, Van Gogh, del post-impresionismo, y vamos a encontrar a Leonardo da Vinci con una serie de obras que conforman un corpus, que por lo general siempre son las más representativas y las que sirven para ilustrar las historias del arte, los fascículos, las historias de la pintura en general. ¿Qué le interesa en sí a la sociología del arte moderna? Los procesos grandes o pequeños en los cuales las obras son producidas. Tiene que ver con las causas y también tiene que ver con los resultados. ¿A qué recurre? ¿A qué instrumentos va a recurrir esta moderna tendencia? Recurre a instrumentos como la entrevista, los cuestionarios, la observación, el registro, también las entrevistas, pero también utiliza los métodos de la etnometodología, que tiene que ver con las motivaciones que llevan a una persona a asistir, por ejemplo, a un concierto, a una ópera, a una exposición de arte, y la econometría, que mide o estudia el mercado. Utilizar estas mediciones estadísticas le aporta nuevos resultados, abre las problemáticas, amplía cuestiones que tienen que ver con la disciplina y también hace que la sociología del arte dialogue con otros campos del saber. Ya no es posible, dice Natalia Deinich, imaginar un arte, al igual que ninguna otra experiencia humana, construida fuera de la sociedad, ni siquiera dentro de ella. El arte y la sociedad se construyen al mismo tiempo. El arte es una actividad social que posee cualidades propias y distintivas, es decir, ¿de qué se ocupa esta nueva generación? Del carácter autónomo que tiene el arte. El interés de los especialistas de esta tercera generación se articula de la siguiente manera. Le interesan las obras, pero luego ese interés se extiende a sus condiciones de producción, de distribución, puesta en el mercado, y de recepción, cuando llega finalmente a un destinatario. Vamos a empezar a analizar estos elementos y vamos a hablar del tema de la recepción. Marcel Duchamp, este artista francés, decía: los que miran hacen los cuadros. 10 años antes, un antropólogo también francés, Marcel Mauss, decía: los clientes del brujo son los que vuelven eficaces sus poderes mágicos porque creen en ellos. A la sociología del arte de la tercera generación le interesan los públicos, le interesa su morfología, sus comportamientos, su conducta, sus motivaciones, sus emociones. El estudio de la recepción, permite conocer mejor la relación que los actores mantienen con los fenómenos artísticos.
Y ahí aparece Pierre Bourdieu hablando de lo que es la sociología de los públicos, cómo están constituidos, cuál es su morfología. Dice este autor, un acto fundador de la moderna sociología del arte tiene que ver con haber introducido lo que es los métodos de indagación histórica, los métodos de indagación estadística para estudiar los públicos concurrentes a una muestra de arte. Se trata de sondeos de opinión que hasta ese momento estaban reservados tanto para el marketing político como el marketing comercial, habían sido elaborados en el periodo entre las dos grandes guerras mundiales en Estados Unidos por Paul Lassenfeld y demostraron ser instrumentos muy eficaces para medir las diferentes conductas de los asistentes, por ejemplo, a los museos. ¿Cómo se estratifica el público? Por edad, por sexo, por origen geográfico, por nivel de ingresos, por la ocupación y también por el nivel de estudios que alcanzaron. Es decir, si tienen formación primaria, secundaria, universitaria, terciaria u otros estudios. Pierre Bourdieu fue el primero en aplicar el método de indagación estadística a el mundo de la cultura, al mundo del arte, y esto fue como una respuesta a una demanda institucional de los museos, sobre todo en Europa y otros lugares de la cultura, que en la década del 60 empezaron a considerar la posibilidad de autosolventarse, es decir, de generar una rentabilidad, una ganancia que les permitiera mantenerse sin el aporte del Estado. Ahora, de esa investigación que realiza este sociólogo se desprenden una serie de conclusiones. Primero que, dice Bourdieu, no se puede seguir hablando del público en general por el solo recuento de entradas, sino que hay que hablar de los públicos que están socialmente diferenciados. Esta estratificación social del público que hace Bourdieu va a mostrar una formidable desigualdad respecto al ingreso a la cultura oficial, a la cultura legítima o alta cultura, como se la suele considerar. Entonces, dentro de las conclusiones está que más de un 50% de los asistentes a los museos, por ejemplo, pertenecen a sectores que están relacionados con el mundo del arte, ya sean galeristas, marchand, especialistas, profesores, alumnos de instituciones relacionadas con el arte. Un 43% son cuadros gerenciales, es decir, personas que tienen un cierto nivel, un cierto prestigio dentro de la sociedad y un nivel económico determinado. Y un 5% o menos de ese porcentaje de gente que vive en el entorno de las grandes metrópolis e incluso gente que viene del ámbito rural. Y es una cantidad muy minoritaria si tenemos en cuenta los conglomerados urbanos, la cantidad de gente que vive en las ciudades. Bourdieu, por un lado, va a criticar lo que son las disposiciones críticas, esa creencia arraigada en un cierto sector de la población que cree en las disposiciones cultas o innatas, es decir, esa sensibilidad que tiene un grupo de la población para poder apreciar una obra de arte. También pone en evidencia el papel fundamental de la primera educadora que tienen los niños, que son las familias, en esto de inculcarles el acceso a la cultura, y también muestra una relación muy directa entre lo que es el nivel de formación alcanzado por la madre y la concurrencia, por ejemplo, a los museos. Incorpora la noción de capital cultural. El capital cultural muchas veces se mide por lo que es el nivel de formación del individuo, pero también tiene que ver con el acceso a los bienes simbólicos. Cuando hablamos de bienes simbólicos podemos hacer referencia a los bienes patrimoniales que tiene una ciudad, que tiene una provincia, que tiene un estado, una república, una nación, etc. Es decir, bienes que no pueden ser considerados de una perspectiva comercial, de una perspectiva financiera, no tienen un valor de mercado. Pensemos, por ejemplo, en el valor patrimonial que tiene la obra de Quirós que está en nuestro Museo de Bellas Artes de Paraná. Algo que no podría ser cotizado en el mercado. Dice que ese acceso a los bienes culturales no está condicionado solo por el papel financiero, sino por otras disposiciones que son mucho menos conscientes y objetivables y que tienen que ver con el gusto,
con la moda, también con las costumbres y con las referencias. Es decir, difícilmente una persona que vive en un ambiente donde no hay una referencia respecto de los museos o otros espacios de la cultura vaya a asistir a estos espacios. Y también Bourdieu derrumba esa tradicional pirámide que establece que las clases altas, las clases pudientes dentro de una sociedad, son las que tienen el acceso a la cultura, y a medida que baja o desciende en la pirámide y tenemos los sectores más populares, difícilmente lleguen a, por ejemplo, ir a un museo. Ahora, ¿qué es un museo para Bourdieu? Dice, en lugar de ser un instrumento para la democratización respecto de la cultura, agravan la separación entre profanos e iniciados, el que poco conoce de arte y el que mucho conoce de arte. Los estudios de campo enriquecieron la administración de los museos, los cuales empezaron a considerar a partir de estos resultados, bueno, que había que, por ejemplo, empezaron a considerar las necesidades pedagógicas que tenía el público. Entonces organizaron lo que son las visitas guiadas por especialistas, donde pueden explicarle la obra que se está exhibiendo, y también las problemáticas de la señalización dentro de un museo. Bueno, y a partir de eso que había dicho Duchamp, que habíamos tomado hace un momento, que era los que miran hacen los cuadros, se desprenden dos líneas de investigación. Por un lado, la sociología del gusto, y por otro lado, lo que son las prácticas culturales. Y entre ambos va a estar otro de los conceptos fundamentales introducidos por Bourdieu, que es el concepto del habitus. Según este concepto de habitus, los sujetos, cada uno de nosotros, tienen ciertas disposiciones que le van a permitir juzgar, por ejemplo, la calidad de una foto, decir me gusta o no me gusta. Tomemos a John Carey en el curso de ingreso, ¿se acuerdan que hablábamos de qué es una obra de arte? Y había una frase que era muy interesante que decía, yo no sé lo que es arte, pero sé lo que me gusta. Bueno, eso es justamente algo del habitus. Y también es una disposición, el habitus, que permite a un individuo desplazarse dentro de un museo. Sin esta noción sería imposible conocer cuál es el verdadero obstáculo, la verdadera frontera de ingreso de los sectores populares a los lugares de la alta cultura, tomado entre paréntesis, ¿no? No por falta de medios económicos y financieros, sino por falta de comodidad y de familiaridad, el no sentirse contenido por el entorno, esa conciencia difusa de no estar en el lugar de uno. Y eso se manifiesta en las posturas corporales, en la forma de desplazarse, en las apariencias, en la forma de hablar, en la duración de la mirada respecto de las obras. Bueno, y respecto de las prácticas culturales, estas líneas de investigación, una de ellas era esta. En los años 60 se hicieron una gran cantidad de estudios sobre la concurrencia a los museos, pero también a los teatros, a la ópera, a las funciones de cine no comercial, etc. Quizás se habla mucho del museo porque es la actividad más difundida dentro de la cultura, ¿no? Y hablamos de museos de arte y hablamos de museos de ciencias naturales o antropológicos, etc. Que si bien en los años 60 se había incrementado la concurrencia a estos espacios, seguía siendo muy minoritaria si tenemos en cuenta lo que es la cantidad de habitantes que tienen las grandes urbes, las grandes ciudades. En esos años, en los 60, se da un aumento de la concurrencia a los museos, entonces la sociología propone dos respuestas posibles. Una puede tratarse de la democratización del público, que tiene que ver con una iniciativa de estas instituciones de difundir su patrimonio, sus colecciones. Entonces convocan a las instituciones educativas a que lleven contingentes de estudiantes, a los cuales les dan visitas guiadas, para los cuales organizan exposiciones especiales de parte del patrimonio de los museos, ¿no? Abrirlos a nuevas categorías sociales más numerosas y menos elitistas, menos selectas. Y por otro lado, hay un cambio, ellos observan un cambio en lo que son las prácticas culturales en los años 60, que por un lado tiene que verse con la dinámica propia de las exposiciones,
comienzan a ser más rápidos los cambios y más interesantes para el público. Y por otro lado también se da esto de que hay un mayor aumento del tiempo libre, del tiempo de esparcimiento, del tiempo de ocio. Bueno, respecto del desarrollo de las exposiciones, retomando un poquito lo que decía Natalie Einich, que veíamos en la segunda generación, que ella se ocupó justamente de esto de ver cuándo surgieron, y surgieron en el siglo XVIII, cuando la Academia Francesa organiza los famosos salones de pintura como una forma de compensar la prohibición que tenían los artistas de vender directamente al público, es decir, de comercializar sus obras como hacían los artesanos. De esta manera, mostrando sus pinturas, sus esculturas en las galerías del Louvre, un lugar no comercial, daban cuenta de que ellos no pertenecían al despreciable universo del oficio, del artesano. Es decir, el arte estaba dentro de lo que son las artes liberales, por decirlo de alguna manera, las profesiones liberales que tienen que ver con el intelecto y no con el esfuerzo físico que tienen que ver con las artes mecánicas. Bueno, respecto del público, que también surge a partir de los famosos salones, en la época actual, en la década del 60, la mayoría del público que asiste a los museos y a las instituciones culturales tiene que ver, son en su mayoría letrados, es decir, es un grupo muy reducido y muy fiel a estas instituciones y que con sus ingresos permite mantenerlas de alguna manera las instituciones comprando el merchandising desde publicaciones, revistas, libros, catálogos, souvenirs que venden sobre todo los museos europeos. Y en la década de los 80 hay un proceso de modernización de los museos y ahí Bourdieu se pregunta si es posible democratizar los museos. En realidad se modernizan respondiendo a la demanda o contribuyendo a crearla de sus públicos habituales, de ese grupo muy reducido que concurre al museo. Tengamos en cuenta que en el Museo de Paraná, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, hay un grupo, una asociación amigos del museo y que contribuye económicamente a su mantención. Hay una democratización marginal, dice Bourdieu, intensificando esto de las prácticas del museo, de extenderla, por ejemplo, a los sectores educativos, las instituciones educativas. En realidad se trata de una apuesta comercial que apunta a lograr que los establecimientos culturales públicos sean rentables, autosustentables, es decir, que puedan funcionar a partir de lo recaudado por la venta de entradas. Años 80, democratización de los públicos, 1980, tiene que ver con un compromiso social respecto del acceso a la cultura de los sectores menos favorecidos, a eso tendieron las políticas públicas de los distintos gobiernos, y va a ser un objeto de estudio de la sociología, un objeto de estudio privilegiado de la sociología, porque democratizar el museo implica dos opciones, una opción hegemónica o una opción legítima y una opción popular o populista. Si hablamos de la opción hegemónica, refiere a una privación en términos de Bourdieu respecto del acceso de las clases populares a lo que es la alta cultura, la cultura legítima que se encuentra en las instituciones oficiales. Y esto solo puede solucionarse a partir de políticas de aculturación, aún a riesgo de una imposición de legitimidad. Es decir, lo que está en el museo es arte legítimo, lo que está en la calle, una pintada, un stencil, un mural, no es arte oficial, no es un arte que se pueda reconocer como tal. Le hablaba de la imposición de la legitimidad, ¿no? Si se considera que la cultura dominante es la única digna de recibir inversiones. Y ahora, por otro lado, tenemos la opción populista o la opción popular, que obviamente que rechaza todo tipo de proselitismo. Muchas veces se lo encara como si fuera un acto de vandalismo hacer una pintada en un muro determinado o en un lugar específico. Ahora, esta opción popular pretende revalorizar la cultura la cultura no oficial, entendida como una modalidad específica con sus géneros, sus ritmos, sus actores,
sus motivaciones, sus protagonistas, con una lógica y una validez propia, y que no significa negar que hay una cultura oficial, sino que es una contracultura, algo diferente. Ya en 1925, Natalia Inich cita a José Ortega y Gasset, este filósofo español, que se refería a la deshumanización del arte. Acuérdense, 1925, principio del siglo XX, estamos en lo que es la vanguardia, el surgimiento de la vanguardia. Y dice así: el arte moderno orientado más hacia la forma que al contenido es impopular por esencia, ya que divide al público entre una minoría de iniciados y una mayoría de profanos. Bueno, respecto de la percepción estética, Natalia Inich, la autora de Las tres generaciones, también en 1985 observó, registró y clasificó y contabilizó lo que son la cantidad de rechazos espontáneos del público respecto de las obras de arte modernas. Para esto ella lo que hizo fue dirigirse a analizar lo que son los libros de visita, es decir, cuando nosotros salimos de una muestra, por lo general podemos hacer nuestra apreciación, una devolución de lo que acabamos de ver. Bueno, ella analizó los rechazos que había en esos libros, pero también las solicitadas que se publican en los diarios respecto de algunas obras, donde se preguntan a veces qué es el arte o esto es una obra de arte. Y por otro lado, las manifestaciones que surgen en forma espontánea o no tanto, cuando hay alguna muestra que toca las fibras íntimas de la sociedad. Recuerdo principios del 2000, cuando se hace una retrospectiva en las Galerías Pacíficos de la obra de León Ferrari, que obviamente que él trabaja con los símbolos de la cultura católica o de la religión católica. Entonces obviamente un grupo de conservadores eh, hace una manifestación frente a estas galerías para que se cierre la muestra. Bueno, así como Natalie Inich hace este análisis, Eliseo Verón y Martín Leboisier en 1983 filmaron los recorridos del público que asistía a una muestra. Ahora, tratando de establecer correlaciones sociológicas. Ahora, por mucha sofisticación que utilizaron tecnológica, no lograron su objetivo, ya que su objetivo, debido a las significaciones contradictorias en la duración de la mirada. Es decir, una persona que se detiene frente a un cuadro, frente a una escultura, un grabado, una fotografía, muchas veces puede tener competencia de especialista, ser alguien que conoce del mundo del arte, que está evaluando el aspecto formal de la obra, los colores, digamos, la forma, los volúmenes, etc. Pero por otro lado, pues, deberse también a la admiración que siente por esa obra, porque le despierta algo íntimo, o simplemente puede deberse a la buena voluntad de pararse frente a un cuadro o una escultura. Por otro lado, esta autora francesa, Natalia Inich, también en 1991 publicó una obra que he tratado de conseguir, pero todavía no tiene una traducción al español. Se llama La Gloria de Van Gogh. Es un ensayo sobre la admiración. Lo que hizo esta autora francesa es analizar qué pasó los 10 años posteriores a la muerte del gran artista. Y ella descubrió que, lejos de haber sido ignorado en vida, había una parte de la crítica especializada que empezaba a reconocerlo y a destacar su producción, sus pinturas. Vamos a analizar un poquitito, o detenernos un poquito en Van Gogh. Él se suicida en julio de 1890. En febrero de ese mismo año había participado de una muestra colectiva organizada por un grupo de artistas llamados, o que se hacían llamar, los veintistas. Los veintistas como adelantados a su generación y como un antecedente de lo que sería el arte del siglo XX. Dentro de los cuadros que él llevó para mostrar, él vendió una de esas obras en 400 francos. La Viña Roja Inolvidable, del cual tengo una pequeña referencia, no es muy buena, pero es esta obra que está aquí, La Viña Roja Inolvidable. Y también logró que en un diario de vanguardia de parisino,
el Mercurio de Francia, se hablara de su producción de su obra y de muy buena manera. Si los críticos elogiaban los cuadros de Van Gogh, contradictoriamente había otra parte de la crítica que justamente hacían una mención muy despiadada y le criticaban la urgencia y la intensidad de su pincelada, que se parecía más a la de un epiléptico que a la de un artista. Bueno, ahora, dentro de este análisis, lo que se logra como conclusión es que eh, dice, ninguno de los excesos de Vincent Van Gogh fue tan grave como haber dejado en manos de su hermano Theo la administración de su obra. Es decir, eh, Theo, que lo había ayudado a mantenerse económicamente durante toda su vida, era el que recibía los cuadros de Van Gogh y los acumulaba en su casa. Es decir, él no era un marchand, un conocedor del mundo del arte, por lo tanto era un médico, por lo tanto no sabía demasiado de arte y no lo publicitó, no lo promocionó, no le vendió la obra. Ese fue el gran error. Theo muere 6 meses después que Vincent, muere de angustia supuestamente, y es su viuda, Johanna Van Gogh Bunger, de 28 años, que con un niño pequeño debe mantenerse. Y entonces se muda a las afueras de París, crea un hospedaje, un albergue para turistas. Ese lugar que ella regentea es el primer espacio donde se exhibe obra o cuadros de Vincent Van Gogh. Y 2 años y medio después de su muerte, en Ámsterdam se organiza una primera muestra de algunas de sus pinturas, de sus dibujos, e incluso se exhiben algunas de sus cartas. Lo que hace Johanna Van Gogh Bunger es reunir toda esa obra dispersa de su cuñado. Algunos cuadros se encontraban en una carpintería de Bredas, otras estaban en un mercado de pulgas, se vendían a muy bajo precio de París, y incluso algunas habían quedado en una casa que alquilaba Vincent en Pinguel, en París. También hay una anécdota que dice que hay uno de los cuadros que recuperó Johanna, que es el retrato del doctor Félix Krog, que se caracteriza por esos bigotes que están orientados hacia arriba, por la barba candado, por el rito, la postura que refleja magistralmente la ansiedad de la persona que está posando. Bueno, esta obra en particular se cree o se dice que la encontró Johanna tapando un hueco en un cerco, en un gallinero. Es una, es una anécdota. Bueno, y 11 años después de la muerte de Van Gogh, en 1901, se hace una gran muestra retrospectiva en una galería que se interesa por su obra, en la galería Bernheim, en la cual abarca todos los periodos y toda la obra de Van Gogh, desde las cartas que se exhiben en vitrinas, parte de esas 651 cartas que había heredado Johanna y que las clasificó, las organizó según los lugares donde había vivido su cuñado, pero también se muestran, por ejemplo, entre ellos las carbonillas que había hecho Van Gogh de los mineros. Acuérdense que él iba a ser un pastor evangélico, iba a trabajar en las minas de carbón, y que los retrató a los mineros, los comedores de patatas, es una de esas obras famosas. Pero también están las estampas japonesas en esa muestra, lo que son los zapatos más pobres del mundo, los autorretratos de la desesperación o de la angustia, la floresta salvaje, los girasoles recostados en el infinito, y también están los cielos que giran en redondo como queriendo levantar vuelo. Y una última anécdota respecto de esto es que cuando salían de esa muestra en la galería, Blamink, un pintor de los ventistas, toma el brazo a Matisse y le dice, le expresa: quiero más a Van Gogh que a mi propio padre. Bueno, entonces seguimos un poquito con el texto de Natalie Einich, La gloria de Van Gogh. Ella entonces reconstruye lo que son los 10 años posteriores a la muerte del artista. Sin embargo, dice que la gran proliferación de biografías que hubo durante todo el siglo XX sobre la vida, sobre la obra, sobre los excesos que tuvo este artista, crearon en el público
la idea de que Van Gogh había sido un artista que se sacrificó por su arte, y esto tiene que ver con la incomprensión y la falta de ventas, la incomprensión de la crítica, y esto le imposibilitaba vender obras. Sin embargo, nosotros sabemos que había sido reconocido antes de suicidarse. Dice, la proliferación de estas historias ayudó a alimentar la idea muy difundida entre sus seguidores, que su fin trágico fue consecuencia de la incomprensión a la que había sido víctima durante su vida. La idea de Einich no es desmitificar esta leyenda en torno a Van Gogh, este mito que se construyó, sino comprender las razones del mismo, cómo se construye ese sentimiento de deuda colectiva y también frente al gran artista sacrificado por su arte. Entonces, ¿cómo absolverlo? ¿Cómo lograr la redención? Bueno, por un lado, comprando su obra, los que pueden, porque es una obra que se cotiza, la obra que todavía queda en el mercado se cotiza por mucho dinero, o comprando reproducciones de su obra, comprando estampas de su obra. Por otro lado, puede ser también a través de la mirada que se posa sobre la misma. No es lo mismo estar frente a los girasoles conociendo la historia trágica que tuvo durante su vida el artista que desconociendo esa historia. Pero también la redención viene visitando los lugares donde él vivió, donde estuvo, donde pintaba, que se transformaron en lugares de culto. Einstein no se propone demitificar creencias como haría un sociólogo crítico, sino comprender las razones de esas representaciones y de las acciones del público. Bueno, entonces a la sociología del arte le interesa tanto el rechazo como la aceptación, como la admiración, los profanos, aquellos que no saben nada de arte, como los iniciados, aquellos que tienen acceso al mundo de la cultura, el mal gusto como el llamado buen gusto, las personas como las obras. Otro de los temas que están dentro de esta tercera generación es el tema de la mediación o de los mediadores, un término relativamente nuevo en el mundo del arte, que son los intermediarios entre la obra y su recepción, las que se encargan de difundirla, de ubicarla en el mercado. El que se ocupó de esto es en 1967 Raymond Maulin, que publica una obra que se llama La Marcha de la Pintura Francesa, donde analiza este entramado, este circuito de actores que intervienen entre la obra y su puesta, como que llega, por ejemplo, a un comprador. Las personas, dice, una obra de arte encuentra su lugar gracias a una compleja red de actores, entre los cuales está un marchand que la va a negociar, un coleccionista para comprarla, un crítico o los críticos para comentarla, expertos para identificarla, para que la obra se haga conocida y para elevar su estatus. Necesita de conservadores para transmitirla a la posteridad, de tasadores para ponerle un precio en los remates, de un restaurador para conservarla y limpiarla, curadores para mostrarla en una exposición, e historiadores del arte para describirla e interpretarla y que de esta manera sea conocida a lo largo de la historia. Todas son categorías de mediadores, de intermediarios. Y esto dice que Raymond Moulin, por medio de entrevistas y observaciones, estudió cómo se construye lo que son los valores artísticos desde una perspectiva financiera. Acá, cómo se construye comercialmente un artista. Pensemos en Damien Hirst, el artista contemporáneo más caro del mundo, cómo él se construyó a sí mismo, junto con su galerista, y a través de negocios o negociados que él hacía. Por ejemplo, cuando se presenta la obra En nombre de Dios, que es una calavera cubierta de diamantes, cuando sale a remate, hay un grupo, una sociedad, una asociación que compra la obra por un precio superior al esperado, y después se descubre que dentro de esa sociedad estaba integrada entre otros, por el mismo artista y por su galerista.
con lo cual él consiguió posicionarse como el artista más caro del mundo. Y también Moulin se ocupa de lo que son las reputaciones póstumas, post-mortem, es decir, cómo después de la muerte se puede revalorizar la obra de un artista. El ejemplo concreto es el de Vincent Van Gogh. Bueno, y después está el curador. El curador, el autor de las exposiciones, el que organiza una exposición. También es una figura relativamente reciente dentro del mundo del arte. Antes esa función la hacía el conservador del museo, el que se encargaba de conservar las obras del museo, o un personal administrativo que tuviera cierta sensibilidad. El curador, el organizador de las exposiciones, es el que, por ejemplo, selecciona obras para mostrar de un determinado artista o determinado periodo dentro de la historia del arte. Es el que propone obras que están dentro del museo o se encarga de entablar un diálogo con otros museos públicos y privados para que le presten parte de las obras, o con coleccionistas particulares. Se encarga de todo lo que es la parte legal, de los seguros para poder mover esa obra y cubrir en caso de que sufra algún tipo de daño. Pero también se encarga del traslado, del montaje de las piezas, del color de las paredes, de la iluminación, de lo que es el sonido, y lo que es la temperatura a la cual es expuesta, sobre todo pinturas, esculturas que tienen una cierta cantidad de años, ¿no? Y también redacta los textos del catálogo, esos textos que antes eran anónimos, que con el tiempo se transformaron en verdaderos ensayos, ahora ya tienen un autor. Y muchas veces estos curadores requieren de otros profesionales, por ejemplo, en el montaje de las obras, por ahí la participación de un decorador de interiores para ayudarle, por ejemplo, a determinar el color de las paredes. Mostrar en una exposición u organizar una muestra de artistas que todavía no son muy conocidos significa para el curador poner en juego su reputación. Ahora, ¿qué hace el crítico de arte? Es el que tiene por función evaluar la pertinencia del montaje, la pertinencia del tema, la calidad de la presentación, hasta el color de las paredes, la calidad de la obra seleccionada. Dice, y Bourdieu señaló un vínculo estrecho entre la que es la posición social y política del crítico y sus posturas estéticas. Pueden ser más conservadores o pueden tener una mentalidad abierta hacia nuevas producciones o nuevas propuestas en el mundo del arte. En Alemania, Joseph Schurz demostró en 1980 cómo el discurso de los periodistas que se encargan de temas que tienen que ver con la cultura depende de las preferencias ideológicas del medio donde ellos publican. Bueno, y el último tema dentro de esta tercera generación que analiza Natalie Einich es el tema de la relación del arte con el dinero. Dice que el dinero no es una buena medida del valor de las obras, sobre todo con las obras de arte modernas, ¿no? Y ella dice que una obra que en el momento actual puede comprarse por una buena cantidad de dinero, puede suceder que 10 años para adelante no encuentre compradores o su precio se haya devaluado. O puede suceder que una obra comprada en el momento actual por muy poco dinero, 10 años para adelante pueda alcanzar un valor récord en el mercado, ser buscada. Es decir, siempre depende de la oferta y la demanda. Es un juego que se da dentro del capitalismo, pero aplicado al mundo de la cultura. Dice, un cuadro que se vende por unos pocos francos cuando el pintor aún está vivo puede negociarse por varios millones una vez que ha fallecido también, esto del post-mortem. Obras que fueron muy cotizadas hace 10 años pueden no encontrar un comprador en la actualidad. Ahora, esto no siempre fue así, porque por ejemplo, si vamos a la Edad Media, el valor, que era el régimen artesanal, y la pintura y la escultura tenían que ver con la arquitectura, estaban relacionadas, es decir, el precio se fijaba por los metros o por las medidas pintadas o esculpidas, difícilmente se pagara por la reputación o el prestigio que tenía el artista.
En la academia, el régimen de la profesión, siglo XVII en adelante, hasta la modernidad prácticamente, había una prohibición que era vender directamente vender las obras en el mercado, pero sí el artista podía venderla en su taller y también podía recibir encargos de los clientes. Y en la época moderna, en el régimen vocacional, es muy común que el artista gane muy poco dinero cuando recién comienza y gane muchísimo cuando es popular o conocido. Por eso muchos artistas recurren a esto de generar un impacto mediático mejor, si es mediático mucho mejor, un impacto para hacerse conocidos, para hacerse populares. Yo me acuerdo que conocí, por ejemplo, la obra de Nicola Constantino, esta artista rosarina, a partir del sabón de Corps, esos jabones que ella había elaborado con parte de su propia grasa corporal. Cuando se hizo una lipoaspiración, después fabricó jabones y lo vendió como si fuera un producto de belleza. Bueno, ella de alguna manera provocó un impacto en los medios de comunicación, porque me acuerdo haber leído ese artículo en un medio de prensa que no tenía que ver con el mundo del arte. Bueno, y después lo último es el éxito a corto plazo puede significar para el artista dos cosas. Primero, el éxito a corto plazo puede significar la sumisión a los cánones, lo académico, pero por otro lado también cierta incapacidad para hacer una obra original. Ahora, el artista puede ser o tener notoriedad a corto plazo, pero siempre en el sentido que lo haga, que esta valorización la haga, por ejemplo, un especialista en arte, un marchand, un conocedor, un experto o sus propios colegas. Ahora, si ese éxito a corto plazo es producido por el público, posiblemente el artista tenga todas las posibilidades de ser mediocre o un artista sin futuro. Así lo dice Natalia Einich. Y toma como ejemplo lo que pasó con la pintura francesa de 1950 en adelante, una última etapa del academicismo francés, donde surgió un grupo de pintores que eran muy, muy renombrados por el público, pero que la crítica especializada dijo, bueno, es un arte vacío de contenidos. Se lo llamó los pintores pompiers. Pompiers es un término despectivo que utilizó la crítica para nombrar a un grupo de artistas de la Academia Francesa que hacían un tipo de arte, según ellos, vacío de contenido. Les voy a mostrar muy rápidamente algunas obras. Estos artistas no son muy conocidos: Couture, Baudry, Gervais, Bonnat. Este era el tipo de pintura que hacían estos artistas pompiers, que el público admiraba como una última tendencia dentro de lo que es el arte académico francés. Perdón, así. Bueno, espero haberlas mostrado a todas. Las tenía todas ordenadas y se me desordenaron. Bueno, y estas son y esto es la tercera generación de autores que propone Natalia Einich como para organizar la historia de esta disciplina, y con esto terminaríamos justamente el hecho de hablar de las tradiciones intelectuales o de la historia de la disciplina.